Buenos días. Mi voz está débil, como ya conocen, pero ustedes no, de manera que creo que esto está en silencio y necesito encender esto. Listo. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Gracias. Decía que mi voz estaba o está débil, pero que la de ustedes no, de manera que por eso volví a saludarles de la manera que les saludé, dándole los buenos días y gracias otra vez por la invitación y gracias. Algunos de ustedes han estado orando por mi salud. El pastor Dacuña de vez en cuando me escribe cómo sigue orando por ti y eso ha sido muy, muy especial. Para mí es un gozo poder compartir con hermanos de otras iglesias y con pastores de otras iglesias, porque creo que eso representa el corazón del Evangelio, donde somos salvados, venimos a una sola familia, la familia de Dios, y ahora tenemos la oportunidad de exhibir el Evangelio en nuestras vidas, y eso comienza por la casa de Dios. Les animo a orar por sus pastores. Creo que las iglesias tienden a hacerlo, pero yo quisiera animarles que lo hagan cada vez más, porque yo creo que es una de las mejores muestras de amor de las ovejas hacia su pastor. Nosotros sentimos sus oraciones. De alguna manera, cuando Dios nos usa y nos ministra, mucho tiene que ver con las oraciones detrás del pueblo de Dios, de manera que nunca olviden eso. Bueno, el mensaje de esta mañana le da continuación, en cierta manera, al mensaje de anoche, aunque la aplicación es distinta, porque en este caso sí no vamos a ir directamente a lo que el texto significa para lo que fue inspirado. Entonces, el título es, como ya escucharon, es un siervo con corazón, o mejor dicho, un líder o líderes con corazón de siervo. La pregunta es, ¿qué significa eso? Un líder con corazón de siervo. Yo creo que eso está directamente relacionado al carácter del siervo. Y pudiéramos decir que un líder con corazón de siervo es un líder para su gloria. Sería como la definición más corta, más específica de lo que queremos transmitir en este fin de semana. Entonces, anoche yo estuve leyendo de Filipenses 2, del 1 al 4. En el día de hoy yo voy a estar leyendo de Filipenses 2, del 5 al 8. Y ahora, ¿verdad? Esto es la descripción de cómo Cristo vino, se encarnó y se hizo un siervo para la gloria del Padre. Y yo creo que eso nos sirve a nosotros de modelo para nosotros tratar de seguirle, seguir sus pasos y al mismo tiempo ver de qué manera Él lo hizo para nosotros poder imitarlos. De manera que Filipenses 2, del 5 al 8. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Muchos consideran este texto el corazón de la Biblia. Y lo dicen porque es donde tú puedes ver de qué manera Cristo o de qué manera el texto expone la unión de las dos naturalezas, la naturaleza divina con la naturaleza humana. Lo llamamos la encarnación de Cristo, pero no es tan sencillo como eso. Es poder pensar que Dios, en su divinidad, de alguna manera condescendió y se unió a un cuerpo humano como el tuyo y el mío para poder hacer algo en nosotros. Y este texto también ha sido llamado la autohumillación de Jesús. Presenta su descenso al mundo para mi ascenso a la gloria. De su gloria a la vergüenza para llevarnos a nosotros de nuestra vergüenza a su gloria. Su humillación para mi glorificación, que es a donde vamos caminando, corriendo. Y su muerte por mi vida. Eso es extraordinario. Entonces, pensando en esta idea de un siervo para su gloria, en esencia, esa persona no vive para sí mismo. Él entendió que el llamado que Cristo le hizo es el final de mi persona, es el final del yo.
De ahí en adelante, Él quiere vivir su voluntad, sus planes, sus propósitos, y Él tiene conciencia todo el tiempo que necesita ser así porque Él no se pertenece a sí mismo. Él fue comprado y comprado a precio de sangre, de manera que Él vive para su amo. La palabra siervo en el Nuevo Testamento, en el original es doulos. Lamentablemente, aunque lo entiendo, la mayoría de las traducciones, en vez de usar la palabra doulos, literalmente traducida al español, y llamarle esclavo, usaron la palabra siervo. Y creo que todo eso tiene que ver con el trasfondo de la esclavitud. Pero no es siervo lo que dice el original, es un esclavo. Y hay como una o dos ocasiones solamente en el original donde la palabra esclavo o doulos no es usada. No es lo mismo un esclavo que un siervo. Ahora, eso a nosotros nos choca, pero nos choca por una sola razón. Porque el único tipo de esclavo que nosotros conocemos es lo que la historia nos ha enseñado. Pero el doulos él comenzaba como un esclavo y seguía como un esclavo. Lo que ocurría era que cada 50 años el pueblo judío celebraba el año del jubileo y entonces habían amos y esclavos que desarrollaban una relación muy cercana. Tan cercana que a los 50 años, ¿verdad? Cuando el amo le decía, mira, eres libre, como las escrituras nos mandaban, ordenaban, el doulos llegó a amar a su amo tanto que decía, ¿sabes qué? Gracias por mi libertad, pero yo quiero quedarme contigo. Y en ese caso, entonces, el doulo era marcado con un arete en una oreja, como una marca de que esa es la condición en la que él existe, pero todavía se seguía debiendo a su amo, pero por amor. Y el propósito entonces de este esclavo era reducido a uno solo, y es la complacencia de su amo. Eso te puede parecer como esclavizante, por así decirlo, pero escucha en una ocasión lo que ocurrió cuando el presidente Clinton estaba gobernando. El jefe de personal de la Casa Blanca, el Chief of Staff, el jefe de personal, alguien le preguntó a él y le dijo, más que preguntarle, le afirmó, asumió, mira, tu trabajo tiene que ser muy difícil como jefe de personal de la Casa Blanca. Y él le dijo, si tú supieras que no, mi trabajo es bastante sencillo. El otro como que abrió los ojos, pero no entiendo, explícame. Dice, no, yo tengo una sola preocupación, complacer a mi jefe. ¡Wow! ¿Cómo es que una persona asalariada que va a estar ahí por poco tiempo entiende claramente que su única preocupación es complacer a su jefe, el presidente, y que nosotros no podemos entender que aquel que nos compró a precio de sangre, Rey del universo, Señor del cielo y la tierra, juez de todo quien existe, que esa persona, también yo tengo un compromiso con él, y es simplemente complacer a quien me compró y me libertó. Yo no pasé de la libertad a la esclavitud, yo pasé de la esclavitud del pecado a la libertad. De manera que mi propósito en la vida ha sido reducido a uno, y es la complacencia de mi amo. Y eso muestra cuál debe ser el corazón de un siervo que ha entregado su vida para el Señor. Ahora, a mí siempre me había chocado, y me imagino que yo no soy la primera persona que esto le chocó, pero ¿cómo es que un texto como el que yo leí, tan teológico, la unión de las dos naturalezas en la persona de Cristo, cómo es que aparece en una carta llamada la carta del gozo? Como que no tiene sentido eso. Uno esperaría que esa descripción estuviera en la carta de Romanos, una carta teológicamente pesada. Y sin embargo es aquí que aparece. Y quizás, no estoy diciendo que esta es la razón porque Pablo no lo declara, es que había una situación importante en la iglesia de Filipo. Escucha lo que Pablo le escribió a esa iglesia. Inmediatamente después de lo que él habla en Filipenses 2. Ruego a Evodia y a Síntique que vivan en armonía en el Señor. En verdad, fiel compañero, Pablo le está escribiendo a alguien que es otro discípulo de él y le está pidiendo algo. En verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas
en la causa del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Evodia y Síntique no estaban en armonía, hasta el punto que hubo que pedirle a alguien que las ayudara a que pudieran armonizar, si yo pudiera decir, mujeres que ayudaron a Pablo a favor de la causa, y en un momento dado había esa disensión entre ellas. Quizás eso explica en parte por qué Pablo le brinda aquí un modelo de servicio, un modelo de entrega, un modelo de humillación para vivir la vida cristiana. Ahora, nota la diferencia. Este texto es llamado la autohumillación de Cristo, para diferenciarlo del número de veces que Cristo ha tenido que humillarnos a nosotros y a otros. Faraón fue humillado. Nabucodonosor fue humillado. Job fue humillado. Entendía que él no había cometido ningún pecado, y en efecto, él no cometió ningún pecado para pasar por las experiencias que pasó. Pero Job tenía una serie de cuestionamientos acerca de este Dios y porque él entendía que era injusto que él estuviera pasando por allí, hasta que Dios se le revela, le hace una serie de preguntas, él no tiene respuestas y entonces él, ¿qué dice? Yo me arrepiento en polvo y ceniza. Yo no sé de lo que estaba hablando. Yo no tenía idea de que tú eras este Dios con el que yo estoy hablando en este momento. Jonás tuvo que ser humillado. Y muchos de nosotros hemos tenido que ser humillados. Yo tuve en el pasado, hace muchos años atrás, un par de meses deprimido, viviendo en Estados Unidos. Mi esposa conoce eso. No fue una depresión profunda, no fue una depresión larga, pero yo le doy muchas gracias a Dios por las razones que Él me llevó a esa condición donde yo también tuve que ser humillado. Ahora, la diferencia está en que yo no le llamo a eso la autohumillación de Miguel. No, a mí me humillaron y eso fue el mismo Cristo Jesús. Lamentablemente, nuestros corazones rebeldes necesitan ser sometidos. Y raramente, si alguna vez, nosotros nos ofrecemos para ser autohumillados. Nosotros ni siquiera tenemos esa capacidad, ni esa intención, ni ese deseo, ni esa motivación. No, porque nuestro ego es mucho más grande que nuestra voluntad, por mucho, y mucho más fuerte. Para muchos de nosotros, lo importante es hacer que nuestra posición y argumento prevalezca. Nosotros pudiéramos en ocasiones incluso permanecer callados, pero el argumento sigue en nuestra mente, porque tengo que convencerme a mí mismo de que realmente yo tengo razón. Y eso es lo que hace difícil o imposible la autohumillación. Como decía alguien, nosotros preferimos perder con la voluntad inquebrantada. Y eso es lo que caracteriza precisamente a la rebelión. Quizás esta ilustración nos puede ayudar. Cuenta un misionero, esto es una historia real, cuenta un misionero que él estaba en uno de estos países donde hay muchas ovejas. Y él vio en un momento dado que entre dos colinas había un estrecho paso y de repente él se percató que el paso era bien estrecho, cuenta él, que venían dos ovejas, una enfrente de la otra, que eventualmente entiende él que eran machos, y cuando él las ve que se enfrentan, él dice, yo voy a ver qué va a pasar, porque si aquí se forma un pleito, una de ellas va a ser derribada. Y por un rato ya se quedaron ahí una frente a la otra. Y de repente él vio que una de las ovejas se bajó y la otra brincó por encima y cada cual siguió su camino. Es una perfecta ilustración de cómo tú y yo tenemos que vivir la vida cristiana. Nos bajamos, nos humillamos y permitimos que el otro pueda pasar y ambos de nosotros, liderados por Dios, empoderados por su Espíritu, podemos continuar nuestro camino sin enfrascarnos en una lucha donde ambos terminamos perdiendo. Decía alguien que si tú quieres conocer lo que un hombre es, no le des responsabilidades, dale privilegios.
Dale privilegios y pronto verás cómo Él los maneja. Y si hay alguien que nos modeló lo que es el manejo de privilegios fue Cristo Jesús. Todos los privilegios del universo, a vida y por haber, los entregó todos a la hora de encarnarse. Lamentablemente, hermanos, un líder no trabajado por Cristo usará sus privilegios para promoverse a sí mismo todo el tiempo, abiertamente o tácitamente. Por otro lado, el siervo de Dios usará sus privilegios a favor de la causa de Cristo, como Pablo supo hacer. El siervo o el líder con corazón de siervo sabe manejar el privilegio, la posición, el título, la autoridad, el conocimiento y hasta las tentaciones. Manejar todo eso no es fácil. Para formar a Moisés, para que luego liderara al pueblo y tuviera los privilegios que tuvo donde Dios hablaba con él cara a cara, requirió humillar a Moisés en el desierto por 40 años sirviéndole a su suegro, atendiendo ovejas. Y luego 40 años después Moisés estaba listo. A Pablo hubo que tumbarlo al piso, quizás de un caballo, no sabemos de dónde, pero posiblemente. Ahora recuerda lo que el texto de Filipenses 2 comienza diciendo. Haya pues esta actitud. La palabra en el original es froneo y hace referencia a una forma de pensar, a una inclinación natural de nuestros pensamientos. Por esa razón, en algunas traducciones aparece, hayan ustedes la misma mente, porque es una forma de pensar, que hubo en Cristo Jesús. Yo necesito pensar como Él pensó. Yo necesito vivir como Él vivió, pero no puedo vivir como Él vivió si no pienso como Él pensó. Tú quieres vivir bien, necesitas pensar bien. El problema es que la manera como nosotros ideamos que estoy viviendo bien es como yo entiendo que es una buena vida, pero eso no es como Jesús entendió lo que era una buena vida. Una buena vida, en el sentido en el que estamos hablando, es una vida que complace a Dios, que glorifica a Dios y que al final, o quizás desde el principio, termina bendiciéndome a mí. Y eso es algo que nosotros no acabamos de entender, que cada cosa que glorifica a Dios, a mí me beneficia. A mí me conviene vivir para la gloria de Dios, porque cada una de las cosas que a Él lo glorifican, a mí me bendicen y a los míos también. Entonces, que haya en ustedes esta misma actitud o en nosotros que hubo en Cristo Jesús antes de venir. De manera que antes de encarnarse hubo en Jesús una actitud mental, pudiéramos decirlo, una disposición de espíritu y una inclinación natural, con todos los privilegios y la posición más encumbradas. Es imposible, Jesús venía a una misión pensando en nosotros, es imposible emprender una misión con Dios hasta que el Espíritu de Dios no nos haya formado y haya creado en nosotros una actitud mental como la que había en Cristo Jesús. Con frecuencia Él nos llama y esa actitud todavía no está en nosotros y Él tiene que seguir trabajando en nosotros, pero Él espera que en el camino, en algún momento, finalmente, yo entienda lo que Cristo entendió, modeló, vivió y nos dejó. Y es que tienes que pensar como yo pensé para vivir como yo viví. Haya pues en vosotros o en ustedes. Esa expresión, me voy a referir a algo que mencionamos anoche, pero esa expresión está en el tiempo presente. Haya pues en vosotros. Y es un presente continuo. De manera que Pablo nos está diciendo, cuando escribió este texto, mira, sería bueno que cuando vayas a hacer la obra de Dios, haya en ti esta actitud. No, Él no me está diciendo eso. Él me está diciendo que continuamente, una vez el Espíritu vino a morar en mi vida, esa es la actitud mental que yo debo tener. La inclinación natural de mi vida. Debe ser mi estilo de vida. La voz del verbo es la voz activa. Anoche dijimos que cuando Pablo escribió, sed llenos del Espíritu, la voz del verbo es pasiva. Yo no puedo llenarme a mí. Otro tiene que hacerlo y ese es Dios mismo, pero yo puedo vaciarme. En este caso, la voz del verbo es activa.
De manera que yo tengo que tomar una decisión personal que requiere de un acto de mi voluntad. Nadie puede hacerlo por mí. Haya pues en vosotros. Y el modo es imperativo. Pablo no me está sugiriendo que lo considere, que sería bueno, que aquellos que quieran alcanzar posiciones de liderazgo necesitan esto. Pablo está diciendo, todos nosotros, algunos Dios los llama a liderar, pero aún aquellos que no son líderes debieran imitar al Señor Jesucristo siguiendo su modelo. Yo creo que nosotros, yo sé que no queremos ser así, pero tendemos a ser así de manera natural y es utilitarista. Con frecuencia nosotros usamos las personas para hacer las tareas, pero eso no es. La meta, ya dijimos que es la gloria de Dios, pero estamos hablando ahora en el sentido horizontal. La meta son las personas. Y yo tengo que usar las tareas para ministrar a las personas. No usar las personas para que me hagan mis tareas. Pero somos utilitaristas por naturaleza. No lo pensamos, lo pudiéramos responder bien en una prueba por escrito. En la prueba del día a día tendemos a quemarnos. Si alguien no sirve a mis propósitos, yo no lo deseo. No quiero que sea mi compañero. No quiero que esté cerca de mí. Porque no me sirve. Y tendemos a eliminar a las personas con facilidad. Yo creo que esto que alguien escribió, yo creo que refleja muy bien la actitud natural de nosotros. Y por eso es que Cristo tiene que cambiar. No escuche. Esta persona escribió, yo soy como Juan y Jacobo. Juan y Jacobo. Señor, yo evalúo a los demás en términos de lo que ellos pueden hacer por mí y cómo ellos pueden avanzar mis programas, alimentar mi ego, satisfacer mis necesidades y darme ventaja estratégica. Yo me aprovecho de las personas. Wow, esta es una persona transparente, vulnerable, honesta, sencilla. Yo me aprovecho de las personas, aparentemente para tu gloria, pero en realidad es para mi gloria. Señor, vengo a ti a obtener una posición ventajosa y obtener favores especiales. Tu guianza para mis propósitos, tu poder para mis proyectos. ¿Tú te imaginas? Y al final la persona termina diciendo, yo soy como Juan y Jacob. ¿Tú recuerdas qué pasó cuando Cristo venía con sus discípulos y llegaron a Samaria? En esta vía no lo querían recibir. Tú recuerdas lo que pasó, ¿verdad? Que estos hermanos, hijos del trueno, se voltearon para donde el Señor Jesucristo y le dijeron, Señor, ¿tú quieres que hagamos llover fuego del cielo? ¿Cómo que hagamos? O sea, Señor, nosotros, la Trinidad, yo, mi hermano y tú, que hagamos llover fuego del cielo. Pero ¿cuál es la razón para matar, quemar a toda esa gente? No, que no nos recibieron. Esos son 2 apóstoles. Yo estoy convencido que Cristo se pasó 3 años desenvolviendo todo lo que habían aprendido. Imagínate un rollo de papel sanitario mal envuelto. Si la mitad del rollo está mal envuelto y tú sigues de ahí en adelante envolviéndolo bien, eso va a quedar muy mal envuelto. Y frecuentemente con nosotros pasa exactamente lo mismo. Y es que nosotros hemos sido envueltos de una manera, pensamos de una manera, caminamos de una manera y así vamos por la vida. Y Dios tiene que desmontar todo eso para comenzar a montarlo bien. E igualmente estoy convencido, la palabra no lo revela así, que no lo revela de esa manera, pero es mi conclusión, que Cristo lo desenvuelve y cuando viene el poder, no hagan nada, no están de Jerusalén, no ministren, no prediquen, no hagan nada, hasta que no llegue el poder. El Espíritu lo comenzó a envolver correctamente, para que pudieran ser las personas que verdaderamente ellos llegaron a ser. Esa es la razón por la que mucha gente cuando recibe al Señor y nace de nuevo y viene a nuestra iglesia, pasa en todas las iglesias, y prontamente viene, pastor, ¿qué yo puedo hacer? Y le digo, mira, te voy a dar un secreto. Yo pienso que le voy a decir algo que a ellos les va a gustar. Le digo, mira lo que quiero que hagas. No hagas nada. Siéntate a los pies de Cristo. Deja
que Él te ministra, te cambia, te transforma. Tú necesitas ser no como Marta. Yo me alegro, te aplaudo por tu deseo de servir. Pero Cristo dijo que María, que se sentó a sus pies, escogió lo mejor. Y uno de los problemas y tentaciones que nosotros los líderes tenemos, todos los tenemos, pero los líderes más, es que nosotros continuamente tenemos cosas que hacer. Y frecuentemente atendemos lo urgente y dejamos lo prioritario de un lado. Porque lo urgente es urgente, sí, pero no es prioritario, porque lo prioritario es mi relación con Dios. Yo no puedo hacer lo urgente de manera correcta a menos que haya atendido correctamente lo prioritario. En el tiempo, entonces, el líder se gasta, se drena, porque él dio más de lo que recibió y el tanque se secó. Entonces ahí comenzamos a ver lo que llaman en inglés el burnout. El líder que se quemó, no tiene más que dar. De hecho, en un momento dado, Wesley dejó de predicar por un año y cuando le preguntaron por qué, dijo, no tengo más nada que dar. Claro que no, porque recibiste menos de lo que diste y ya no hay más que dar. Y por eso nuestra iglesia ha oído continuamente, o me ha oído decir, mi reto más grande es crecer toda la semana cuando tengo que enseñar o tengo que predicar. Algo tiene que crecer en mí, aun si el texto lo he enseñado antes, lo he revisado antes, porque si dejo de crecer, la iglesia entera llegará un momento que también llegó y ninguno de nosotros llegamos. Yo necesito seguir creciendo a la imagen de Cristo y es ese crecimiento que produce en mí el corazón de siervo. Piensa por un momento. El Dios, piensa en lo enorme de esta humillación. Que la palabra declara que los cielos no lo pueden contener. Es introducido en un útero por 9 meses. En una madre, como cualquiera de las que están aquí, 9 meses. En la oscuridad del útero. Y tiene que pasar por un canal de parto, igual que cualquiera de nosotros, y salir todo embarrado del líquido amniótico. Ese es Dios. Y luego tener que someterse a un papá y a una mamá pecadoras, que son quienes van a criar al Dios del cielo y la tierra. Cristo comenzó su descenso desde la gloria. Imagínate que yo pudiera, por la causa de ustedes, de la nación, aún del mundo, ser crucificado, ser tratado como Cristo fue tratado. Sí, pero es muy diferente. Porque Él comenzó en su gloria, yo hubiese comenzado destituido de su gloria. Él se despojó de cosas que yo no tengo. La adoración de ángeles, arcángeles, serafines, querubines, de una serie de series angelicales que yo no tengo. Él comenzó en la posición más encumbrada y bajó a la posición más baja en una cruz desnudo por nosotros. Si yo trataría de iniciar como ese camino, yo iniciaría en la posición más baja de todas, como una persona pecadora, corrompida por dicho pecado. Él comenzó como creador, yo comenzaría como criatura. No hay comparación. Él comienza como Señor, yo comenzaría como esclavo. Antes de nacer de nuevo, como esclavo de mi pecado. Después de nacer de nuevo, como esclavo de Cristo, que es lo que soy llamado a ser. Él comenzó en una posición como alguien exaltado, yo comenzaría como una persona caída. No podemos comparar la persona de Cristo conmigo. Yo comenzaría como una persona corrompida por el pecado, con una mente entenebrecida, con una voluntad esclavizada, como la palabra misma declara, y una voluntad rebelde, orgullosa, prisionera del pecado. Ese sería mi comienzo. Eso no es como Cristo comenzó. Él comenzó disfrutando de la pureza del reino de los cielos. Disfrutando del canto de serafines a quienes oyó decir santo, santo, santo es el Dios del cielo y la tierra, que estaban gozosos de servirles, que no estaban simplemente llenando una responsabilidad como muchas veces nosotros hacemos. No, ellos no estaban llenando una responsabilidad. Ellos estaban haciendo algo porque en su interior había un gozo que no podían contener. Entonces piensa que la persona que tuvo esta actitud, Cristo Jesús, se dejó clavar en un madero
con todo el poder del universo a su disposición. Wow. ¿Tú te imaginas si nosotros manejáramos ese poder? ¿No estás de acuerdo conmigo? Lo soplo. Se fue. Eso me recuerda un reporte que hizo la Comisión contra Crímenes de Minnesota, creo, en un momento dado en el pasado. Y hablaba del niño de 2 años. Decía, todo ser humano comienza como un criminal. Y entonces da el ejemplo del niño de 2 años que es una rabieta y que tira cosas y demás. Dice, imagínate que a esa edad él tuviera la fuerza y la capacidad de una persona ya completamente crecida, el daño que él produciría. Y esa es la realidad de nosotros. Lo único que al año, 2 años, 3 años, somos tan pequeñitos que somos poco capaces de infligir tanto daño. Pero Cristo tenía toda la autoridad del universo. Cuando vino, hasta los vientos le obedecían. Y aún así, su voluntad entregada al Padre, para la gloria del Padre, la sometió a hombres corruptos. Se sometió a juicios corruptos. Fue acusado por hombres corruptos y no abrió su boca. Como oveja que no abre su boca, fue llevada al matadero. No defensa, no tratando de imponer su voluntad. Cuando Pilato le preguntó, ¿con que tú eres rey? Él dice, bueno, tú lo dices. Y entonces procedió a decirle, mira, Pilato, la verdad es que tú crees que tiene poder, pero tú tienes un poder simplemente porque los cielos te lo han delegado momentáneamente. La persona que tiene todo el poder está frente a ti. Obviamente no se lo dijo así, pero nosotros sabemos. Pero mi misión aquí en la tierra, así Cristo le dijo, yo nací y estoy aquí para dar testimonio de la verdad. Yo nací y para esto vine a dar testimonio de la verdad, claro, porque la venta, el trueque de la verdad por la mentira fue que nos metió en problema en el jardín del Edén. Y desde entonces hemos vivido comprando mentiras, pero un siervo para su gloria, o un líder con corazón de siervo, abraza la verdad, vive la verdad, proclama la verdad y no hay dualidad en él. Piensa por un momento, ¿por qué dejar una posición privilegiada para servir a aquellos que no apreciarían su renuncia y su entrega? De verdad, hermanos, yo creo que muchos de nosotros, porque lo he oído en consejería, yo creo que quienes lo han dicho, quizás han sido más vulnerables que otros que no lo han dicho, pero yo creo que muchas veces en nuestro interior ha habido esta idea como que Dios pide demasiado, como que no, yo he hecho esto, pero ya ¿qué más es lo que quieren que yo haga? Bueno, miremos a la cruz, cuando entendamos que ya llegamos hasta ahí y todavía te estén pidiendo más, entonces podemos decir, bueno, yo creo que es demasiado. Lo que hace la entrega de Cristo tan extraordinaria es justamente quién Él era. Yo creo que la mejor manera de comparar estas dos cosas, déjame decirlo de esta forma. Vamos a comparar la renuncia del Creador con la renuencia de la criatura. Renuncia y renuencia. Renuncia al Creador, renuncia de la criatura. En primer lugar, la criatura no cede a sus derechos, ni sus posiciones, ni sus opiniones. ¿Pero por qué? Porque esas cosas que Él no cede son las cosas que a Él o a ella le dan importancia. Y creemos, aunque no lo pensemos con esas palabras, que ceder esas cosas es ceder importancia. Entonces no voy a ceder a mi posición, no voy a ceder a mi título, no voy a ceder a mis argumentos. No, porque yo retengo eso, porque estos ídolos a mí me dan importancia y no puedo negociar ni mis ídolos ni mi sentido de importancia. Entonces, ¿qué hacemos? Empuñamos y retenemos lo que nos da importancia. Cristo desempuñó y dejó ir para venir y empuñar una humanidad para que tú y yo podamos vivir en libertad finalmente. Entonces, un siervo, un líder que encuentra su valor en estas cosas terrenales, su sentido de identidad en estas cosas terrenales, de este mundo temporal,
no puede vivir para su gloria. Es imposible. No, no hay manera de yo vivir algo que tiene esta dimensión viviendo a esta altura. De manera que yo necesito, de nuevo, tener una sola preocupación. Y es esta. ¿De qué manera mi vida puede reflejar el carácter de Cristo? ¿De qué manera mi vocabulario, mi servicio, mi lealtad, cómo soy amigo, cómo soy esposo o esposa, cómo soy pastor, cómo soy oveja, de qué manera eso, si es analizado, escrutinizado, pudiera llegarse a decir si él es un reflejo de la gloria de Cristo? Tú podrías decir, bueno, que eso es muy difícil. Yo no estoy diciendo que es fácil, pero no es tan complicado como lo vemos, justamente por lo que dijimos anoche. El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, con poder infinito, mora en nosotros. Justamente para ayudarme, impulsarme, motivarme desde adentro a hacer lo que yo no puedo hacer. Y una de esas cosas que Él quiere hacer es llevarme a estar seguro en Dios, para que ninguna de estas cosas que a nosotros nos dan importancia puedan continuar dándome el sentido de identidad que nos dan continuamente. Y eso para un líder es vital, porque muchas veces, lo hemos visto en nuestra propia iglesia, créeme, es muy humano, muchas veces alguien quisiera un título para algo que ya él viene haciendo, pero él no se siente cómodo hasta que no le dan el título. Es como que yo vengo diaconizando o ancianando, pero hasta que yo no tengo el título, yo no me siento bien, porque, pero ¿qué fue lo que hiciste diferente? Anoche no tenía el título, mañana lo tiene, tú debieras estar igualmente complacido. No, porque no es la tarea que me complace, es el título que me complace. Y yo creo que eso es algo que tú y yo necesitamos pensar, porque el título de creador, Dios, miembro de la Trinidad, a Cristo nunca le produjo ningún sentido de valor en sí mismo, porque él sabía que el valor estaba en lo que él era. Entonces, sigamos comparando la renuncia y la renuencia del creador y la renuncia a la criatura. Cristo dejó ir lo que le pertenecía, la gloria de los cielos. Nosotros empuñamos lo que le pertenece a Dios. ¿Tú ves la diferencia? Cristo deja ir, nosotros empuñamos. Y los discípulos tenían que renunciar a aprender a soltar el control. Y nosotros también. Nosotros tenemos este falso sentido de que lo controlamos todo o queremos controlarlo todo, cuando en realidad, aún en el momento en que nos sentíamos en control, visto desde los cielos, tú estabas fuera de control, porque el control le pertenece a Dios, pero lamentablemente queremos controlarlo todo. Escucha, para que tú puedas ver lo defectuoso, lo deficiente que los discípulos eran cuando Cristo los llamó. Por eso es que decimos, Cristo llama y luego equipa. Cristo no anda buscando personas que están equipadas para llamarlos. No, eso no ocurre. Él llama y luego equipa. Escucha este texto de la palabra. Juan le dijo, el discípulo amado, Maestro, vimos a uno echando fuera demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo. Ok, están echando fuera demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no nos seguía. Juan está tratando de seguir el control, de tener el control. Pero Jesús dijo, no se lo impidáis, porque no hay nadie que haga un milagro en mi nombre y que pueda enseguida hablar mal de mí. Pues el que no está contra nosotros, por nosotros está. Tranquilos. Yo oía a un pastor en Estados Unidos cuando vivíamos allá decir, lo que yo no puedo controlar, yo no quiero ser parte de eso. Y decía, ni siquiera del reino de los cielos quiere ser parte. Pero tampoco de la iglesia quiere ser parte. Tú y yo no podemos controlar eso. Él es la cabeza de la iglesia. Nosotros somos siervos junto con el resto de las ovejas. Lideramos las ovejas, pero siempre nuestras ovejas oyen, lo que tú necesitas, yo necesito.
Si tú necesitas oración, yo también. Si tú necesitas estímulo, yo también. Si tú necesitas confesarte, yo también. Si tú necesitas amigos, yo también. Si tú necesitas sanar, yo también. No hay nada que tú necesites que yo no necesite, porque yo soy una oveja igual que tú. Entonces ahora pensando como en nosotros como líderes, tiene que pensar en el ministerio de esta manera. Warren Wiersbe en su libro Cómo ser un siervo de Dios dice, el ministerio ocurre cuando recursos divinos llenan necesidades humanas a través de vasos amorosos para la gloria de Dios. Recursos divinos. El ministerio ocurre cuando Dios deja bajar su poder, su gracia, pero lo hace a través de vasos debidamente preparados, de manera que al final no tengamos de qué avergonzarnos delante de Él. La meta son las personas, los instrumentos podemos ser nosotros como líderes, pero nosotros tenemos que reconocer que la capacidad de ministrar no es la exégesis perfecta del texto, aunque eso es importante. La capacidad de ministrar es algo que depende única y exclusivamente del poder de Dios que fluye a través de nosotros, completamente. Por eso es que cada domingo, o cada semana, trato de recordarme, tú vas a predicar, recuerda que la predicación es un encuentro con Dios a través de su palabra, en el poder del Espíritu, para la gloria de Cristo. ¿Ok? La predicación es un encuentro con Dios. Yo no quiero interferir con eso. Número uno. Número dos, es en el poder del Espíritu. Yo no tengo el poder para poder ministrar el domingo. No importa cuán bien haya entendido el texto y aún el original. Yo necesito depender del Espíritu de Dios a la hora de ministrar. Por eso se cuenta de Martin Lloyd-Jones, uno de los mejores predicadores del siglo XX, que él al subir al púlpito, como esa escalinata pequeña que subía ahí, él decía, en cada escalón subía despacio y decía, yo confío en el Espíritu Santo, yo confío en el Espíritu Santo, yo confío en el Espíritu Santo. En otra manera, Lloyd-Jones no crea que esto ejercicio exegético, hermenéutico, que va a brillar en el púlpito, es tu dependencia del Espíritu con lo que tú hayas estudiado y hayas preparado. Decía este pastor Steve Brown, él llamaba a Steve Brown, algo que yo mencioné de otra forma, el síndrome de los discípulos. Decía, muchas veces nosotros somos tan críticos de nosotros mismos que nos sentimos como basura. Pero en muchas otras ocasiones nos llegamos a creer que Dios debiera ser un espacio para nosotros ocupar el cuarto lugar dentro de la Trinidad. Eso fue lo que le pasó a los apóstoles cuando no querían, a los hijos de Zebedeo, hijos del trueno, cuando no querían recibirlo en Samaria. No tenemos nada, pero queremos empuñarlo todo, queriendo hacer nuestro lo que no lo es. Recuerda, Cristo lo tenía todo, se quedó sin nada. Esa fue la actitud que hubo en él. Al final de sus días, ni una almohada tenía. El rey del universo, que lo poseía todo, lo entregó todo. ¿Pero por qué lo hizo? Justamente para que tú y yo entendamos cómo luce un corazón de siervo. Porque al final todo es de Él, todo es por Él y todo es para Él. Yo no puedo olvidar eso. Ahora, ¿cuál es la dificultad en hacer la autorrenuncia que Cristo hizo? Bueno, por un lado dijimos anoche, somos criaturas egoístas y en nuestro egoísmo no pensamos en el otro. Esa es la realidad, eso es como nosotros nacemos. Esa es nuestra inclinación. Pero el egoísmo que nos impide tener un corazón de siervo como líderes, tiene una sola raíz. Recuerda que anoche hablamos de una pareja que yo le hice un dibujo en la pizarra, terminamos poniéndole al tronco el nombre egoísmo porque ellos lo nombraron así. Y la próxima pregunta fue, ¿cuál es el origen del egoísmo? Y no esperaba que supieran porque no es tan sencillo, pero créeme que ese sí lo voy a ilustrar. Yo le dije, mira, el origen del egoísmo es una sola cosa. Es inseguridad. Y déjame ilustrarlo ahora.
Imagínate que nosotros tres, era la pareja y yo, estuviéramos en un barco. El barco comienza a hundirse y hay 100 salvavidas. Somos tres. Comenzamos a ponernos los salvavidas y de repente, o somos 10, quizá la ilustración es mejor de esa forma. Somos 10. Nosotros tres somos parte de esos 10. Comenzamos a poner los salvavidas y a ti se te cae el salvavidas. Yo digo, no pierda tiempo, toma otro, se lo tiro y el otro por igual y nos ayudamos los 10 a poner los salvavidas. 6 meses después estamos las mismas 10 personas. Hay 3 salvavidas. Tú sabes lo que va a pasar, ¿verdad? Que nos vamos a morder unos a otros y a pelear por el salvavidas. Oh, pero y esta persona que eran tan dadivosos con los salvavidas y este sentido tan egoísta, de repente, ¿qué fue lo que cambió? Una sola cosa. Mi vida está en juego. Y eso ocurrió exactamente, o comenzó, cuando la inseguridad comenzó. Adán y Eva vivían perfectamente, las fieras no eran fieras, le obedecían, podían ser mascotas, podían llamarla por su nombre, podían quizá acariciarlas. De repente ellos pecan y tan pronto Adán pecó, atacó a su esposa, se volvió egoísta. Adán, ¿qué hiciste? No, yo no, ella fue el problema. Movimos anoche. Es ella. Y Eva dice, no, perdón. Esto es parte de mi trastorno de los últimos meses. Y Eva dice, no, yo tampoco, la serpiente. Y vivimos diciendo de esa manera. Y como líderes pudiéramos decir, no yo, la oveja. Sí, pero la oveja puede comportarse de una manera, pero se supone que tú como líder, con corazón de siervo, tienes que responder de otra manera. Pero así somos nosotros, temerosos, egoístas, rebeldes. Y por eso no vamos a renunciar a nuestros derechos, posiciones, opiniones, privilegios. Yo no puedo hacer eso hasta que yo no encuentre identidad en Cristo. Y encontrar identidad en Cristo no es una frase, no es un cliché, como muchas veces se usa. Tiene que ser una realidad que yo vivo, donde tú no sientas que muchas cosas te amenazan. Tú sabes que hace 26 años atrás, 27 años atrás, cuando yo comencé a predicar en la IBI, quizás esta voz que me ha estado martillando por más de, no solamente la voz, esto que pasó, que en ocasión ha pasado todavía con más severidad, mientras predicaba, quizá me hacía sentir inseguro o algo avergonzado. Ya no, porque Dios ha ido trabajando todas esas cosas de las que venimos hablando desde anoche. Mi identidad está en Él, mi seguridad está en Él. Y si pasa algo como eso o peor, yo voy a entender, el Miguel de hoy va a entender. Cristo entendió, yo necesitaba esa experiencia. Necesitaba esa experiencia para que mi humildad, la que haya, pueda seguir siendo desarrollada y que continuamente yo pueda confiar más en Él. Anoche, esta mañana, ahí sentado todavía, decía, Señor, voy a predicar tu palabra, exponer tu verdad. Ayúdame con esta tos, con este ataque de asma. Yo estoy en tus manos, pero lo que tú hagas está bien con mi alma. Tú necesitas anclarte en Cristo. Ovejas y líderes, pero sobre todo los líderes para que podamos modelar para las ovejas. Cristo llevó a cabo lo que una canción que quizás ustedes mismos han cantado que se llama Precioso Intercambio. Dios se encarna, eso era como inconcebible. Que Dios se pudiera encarnar y muere en lugar del hombre. Que el dador de la vida perdiera su vida. ¡Wow! El inocente toma el lugar del culpable. El juez tomó el lugar del acusado. ¿Qué clase de intercambio es esto? El santo fue hecho maldición. El rey que se viste de gloria fue desnudado y vestido de vergüenza y clavado en una cruz. Y el Señor fue convertido en un esclavo, clavado en una cruz. Y todavía nosotros queremos retener. Todavía nos parecen muy grandes las demandas de Cristo.
Todavía nos parece muy difícil dejar ir el control, dejar ir la importancia del título, de la posición, de los privilegios. Wow. El carácter de Cristo no se desarrolla simplemente leyendo la Biblia, aunque comienza por ahí. Pero yo necesito más que eso. El carácter de Cristo se cultiva a lo largo de la vida. Cuando Jesús vino, Él definió su misión. Escucha cómo Él la definió. Él tuvo diferentes definiciones para su misión. Yo te di una que Él dijo delante de Pilato. Yo vine para dar testimonio de la verdad. Pero en otra ocasión, Marcos nos dice que Él definió su misión de esta manera. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y de esa misma manera, nosotros como líderes no fuimos llamados a liderar para ser servidos, sino para servir. La humildad que Él nos llama a aprenderla de Él, le sirvió para renunciar a su posición. Su dependencia del Padre le dio la fortaleza. Eso es para que podamos ver qué es lo que yo necesito. Necesito humildad, necesito dependencia. Su obediencia absoluta le permitió resistir cada tentación. Y Él fue tentado en todo, dice el libro de Hebreos. Y su disposición a ser quebrantado hasta lo sumo hizo posible que Él pagara por nuestros pecados. Ese es mi modelo. Ese es el que me llama a que lo imite. Y Pablo, que no era Cristo, en un momento dado dice, imíteme a mí, como yo imito a Cristo. Y muchas veces nosotros como líderes nos vemos tentados a decirle a su oveja, no, imiten a Cristo, no a mí. Sí, porque sabemos cómo estamos caminando. Pablo no tuvo ningún temor en decirle a sus ovejas, imítenme a mí. O sea, ustedes no ven a Cristo, pero me ven a mí porque yo imito a Cristo. Y nosotros necesitamos modelos visibles de carne y hueso que podamos ver, aprender y modelar tras ellos. Es como la niña que está con miedo, con temor en la noche, en la oscuridad. Ya le van a apagar la luz para que se duerma. Y ya la mamá se va a retirar. O el papá dice, no te preocupes, mi hija, que Dios está contigo. La niña le dice, sí, pero yo necesito a alguien de carne y hueso conmigo. Yo necesito ver a alguien, aunque Dios está conmigo, pero mami, yo te puedo palpar, oír, ver. Las ovejas necesitan líderes que puedan ver, palpar, conversar, orar con ellos, caminar con ellos, que estén tratando de imitar a Cristo. Recordemos, hermanos, que podemos ser líderes o pastores, pero no existimos nosotros existimos por causa del reino, y el reino existe por causa del rey. No somos la última Coca-Cola del desierto. Tú y yo pertenecemos no a la élite de líderes, sino a la comunidad de la vasija y la toalla. Esa es la comunidad que tú y yo pertenecemos. Es la única comunidad que glorifica al Señor, a la que Él perteneció cuando pasó por esta tierra, de la vasija y la toalla. Y de haber alguna bendición, tendrá que haber quebrantamiento previo. ¿Tú te imaginas que sin ser quebrantados, Dios nos entregue alguna bendición? El problema de líderes no quebrantados que reciben bendición es que él llega a creer, él o ella, que se lo merece. Cree que se merece el privilegio. O llegamos a una posición y pensamos que merecemos la posición. Cuando no estamos quebrantados, eso es lo que pensamos. O si no que la merecemos, por lo menos nos ganamos la posición. Y el apóstol Pablo podría venir y decir, ¿qué tienes que no hayas recibido? Explícame. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Todo lo que necesitamos proviene de su mano, como dice una canción. Tenemos que recordar que usualmente el ser humano, aunque no lo diga, es la realidad. Le gustan que las luces estén sobre nosotros. Y si las luces no pueden estar sobre nosotros,
no las queremos sobre nadie más. Apáguenlas mejor. Pero las luces quisiéramos que estuvieran siempre sobre nosotros. Porque queremos ser centro de atracción. Ahora, yo no sé si te has fijado cuando tú lees la Biblia, cuando tú lees el Antiguo Testamento, la gente del Antiguo Testamento mayormente conoció a Dios Padre. Aunque el Hijo había sido revelado, pero más bien profetizado. Y Dios Padre estaba hablando del Hijo que iba a venir. De repente, el Hijo viene. Cuando el Hijo viene, siempre está hablando de complacer al Padre que está en los cielos. El Hijo se va y viene el Espíritu. Y el Espíritu dice, o Cristo dijo antes de partir, el Espíritu vendrá, tomará de lo mío y me glorificará a mí. La atención siempre es sobre otro. El Padre anunciando al Hijo, el Hijo glorificando al Padre y ahora el Espíritu glorificando al Hijo. ¡Wow! Es como que la Trinidad sabe, por así decirlo, cómo vivir. Cristo entendió que el mejor curso de acción era hacia abajo. Cristo entiende que hacia abajo es el camino hacia arriba. Cristo ascendió a los cielos, se le dio una posición de autoridad después que descendió. No es que él no tenía autoridad antes de, porque fue el creador a través de quien todo se creó. Pero se le da una autoridad especial, se le entregan todos los reinos, para que toda lengua confiese y toda rodilla se doble. Pero en nuestra sociedad la frase hacia abajo es rechazada, es algo como despectivo y no digno de nosotros. Una de las peores ofensas que a veces el ser humano entiende que puede recibir, que lo quiten de su posición. Y sobre todo, si la posición donde es enviado es una inferior. Pero eso fue lo que Cristo hizo. Dejó una superior, pero una muy, muy, muy inferior. Y entendió que no hay corona sin cruz. No hay corona sin cruz. Entonces, de nuevo, hermanos, estas demandas, estas expectativas que Dios tiene de nosotros, y en especial de los líderes, de los maestros, ni son tan altas. Yo no voy a decir que son fáciles, pero no son tan complicadas como nosotros, como nos parecen a nosotros. La complicación o la dificultad tiene con nuestra dificultad de abrazar esto por lo que es la palabra de Dios y no la palabra de los hombres, y entender finalmente que la autorrenuncia de Cristo tiene que ser mi autorrenuncia. Y que el día que yo fui llamado, yo morí. Literalmente hablando. A mí me encanta decirme a mí mismo, recuerda que el llamado de Cristo es el fin de Miguel. Y eso es lo que Cristo dijo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Creo que Cristo nos dejó un modelo. Cómo luce un corazón de siervo. Cómo luce un líder. Cómo se combinan esas dos cosas. Que tú y yo podamos entonces pedirle a Cristo que haga en nosotros y ponga en nosotros que nosotros no tenemos, incluyendo la actitud de siervo, el deseo de morir a mí mismo, el poder para matar al yo. Sí, yo no tengo nada de eso. Frecuentemente en oración le digo, Señor, tú sabes que yo no soy una fábrica de esto. Quiero amar más a mis ovejas, pídelo. Pues no puede fabricar amor por las ovejas. Pero en su momento, Dios lo hará si te dispone. Padre, gracias. Gracias por dejarnos en Cristo un modelo de un liderazgo excelente, con forma de siervo, que vino a servir y no para ser servido, que encendió las luces sobre su Padre todo el tiempo, como nosotros debemos encender las luces sobre Cristo, que no consideró su posición de Dios como algo al que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, se autohumilló, que nosotros no consideremos nuestra posición de líderes como algo al que aferrarnos, porque ni siquiera nos pertenece, no la merecemos, no la ganamos, se nos entregó. Y que de la manera que Cristo se humilló hasta lo sumo, yo pueda acudir a ti
y pedirte que por medio del Espíritu Santo tú me ayudes a humillarme hasta lo sumo para tu gloria y la bendición de tu pueblo. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias.